Ok, entonces iniciamos. Eh, Vamos a hablar del diseño de pruebas en equipos electrónicos. Eh, Vamos a hablar fundamentalmente de pruebas preliminares y finales de lo que actualmente nosotros llamamos prototipos, o en el caso de las pruebas preliminares, de las partes, ¿no?, que componen al prototipo. Para poder llegar aquí, necesariamente se tuvo que haber completado la fase de diseño del circuito, y tener por lo menos, si no se llegaron a crear los PCB, por lo menos tener los elementos, los componentes de la lista de piezas y las placas que esencialmente donde se van a montar, donde se están montando los circuitos. Con esa fase, que es la fase de básicamente de ensamblaje realizada, o sea que ya usted tiene su circuito, tiene los elementos, los componentes, tiene dónde lo va a montar, el PCB o una placa de prototipo para hacerlo, y ya ha ensamblado sus módulos. Entonces significa que ya puede con ese módulo iniciar la fase de prueba. Es aquí ahora donde nosotros entonces entramos en lo que tiene que ver con el diseño de la prueba. ¿Por qué hay que hablar de diseño de prueba? Porque, como les digo, todo lo que tiene que ver con ingeniería tiene que ser planificado, tiene que pensarse primero y ejecutarse después. Solamente los casos en que ocurren sucesos inesperados se actúa, pero aún así la mente nuestra de los ingenieros tiene que estar dispuesta a poder pensar antes de actuar. No se puede actuar por el simple hecho de dejarse llevar. Siempre hay que pensar primero, claramente, y luego ejecutar. Entonces, por eso llegamos a la etapa que tiene que ver con el diseño de pruebas en equipo eh, electrónicos. Me pregunta Merlin que si puede hacerse en prototipos, en project board, como uno le llama. Sí, se pueden hacer, se pueden armar los circuitos ahí. Yo les hice la salvedad de cuáles son los inconvenientes que se tiene a la hora de utilizar los protoboard o project board. ¿Ok? Si no son nuevos, o si uno utiliza un jumper muy grande, o no lo sabe interconectar, va a tener problemas con eso. Pero es la forma más fácil de poder probar por lo menos partes del circuito. Pero eso no asegura el éxito, porque en algún momento eso solamente nos servirá para hacer pruebas. La parte de integración final no le garantizo que vaya a ser 100% funcional cuando se hace la interconexión de todos los módulos con Project Board o Protoboard. Así que si se puedan probar partes, sí es posible. Pequeñas partes se pueden probar rápidamente con los Protoboard, pero en pruebas fiables no es muy recomendable el hecho de que todo el prototipo se arme basado en protoboard. Se pueden armar partes pequeñas y sencillas, pero no todo el prototipo. Eso es para poderle augurar éxito, porque si no, siempre van a haber fallas y se le va a achacar a eso, y por eso es mejor evitarlo. Entonces, entrando a lo que es entonces el plan de pruebas y datos esperados. Este es el paso básicamente importante en el desarrollo de lo que tiene que ver con el sistema, ¿no? Debido a que nosotros aquí vamos a tener que definir claramente y de manera puntual cuáles son los procesos y cuáles son los métodos que vamos a llevar a cabo para poder ejecutar la verificación de lo que sería el funcionamiento de las partes o del prototipo completamente. O sea, las pruebas de las cuales vamos a hablar se pueden llevar a cabo tanto en partes del prototipo como en el prototipo completo. Entonces, por tanto, ¿no?, se debe realizar una planificación gradual de los procedimientos de validación
de cada submódulo o bloque. Hablamos de esto porque yo les explicaba que parte de lo que tiene que ver con el plan de pruebas se toma de lo que sería las tareas a ejecutar en el diagrama de bloques, que de ahí fue que nosotros partimos a llevarlas al diseño. Esas mismas tareas nos dicen cuál es la parte del circuito que vamos a extraer para hacer la prueba. Entonces, por eso se dice submódulo o bloque. Y también de lo que es el sistema total, o sea, de lo que es el prototipo completo ya. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a precisar los valores esperados que vamos a esperar. Vamos a planificar aquí formas de onda en las señales de entrada, cómo nosotros vamos, qué tipo de señales vamos a inyectar, ¿no?, a los circuitos o a las partes del circuito, y qué tipo de salida también podríamos estar obteniendo en estos submódulos o bloques, o en el caso de un sistema completo del prototipo, también cuáles serían las señales de salida en un prototipo completo. ¿Okay? La bibliografía aquí que yo les recomiendo para que puedan obtener información más detallada sobre circuitos electrónicos, partes, cómo se miden, cómo están las configuraciones y demás, son estos libros que están aquí. Uno se llama Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas, y el otro se llama Mecatrónica, Sistemas de Control Electrónico en la Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Esos dos libros son de William Bolton, son unos libros muy interesantes, ayudan a edificarnos en cuanto a las mediciones que se refiere y al uso de circuitos específicos, ¿no?, y su tratamiento. También hay otro libro que está en inglés, pero que es muy bueno, tiene tanto enfoque a lo que es mediciones de hardware como mediciones de software, pero se llama proceso de manejo de pruebas, o Managing the Testing Process, que, como les digo, es del señor Rex Black, y pueden también tomar, los que entiendan un poquito el inglés, puedan interpretarlo, pueden también tomar buenas referencias de esos libros con respecto a los test. ¿Cómo es el procedimiento entonces de prueba? Un test, ¿no era? Una prueba de un circuito, es realizar mediciones. ¿Para qué? Para averiguar si los productos, en este caso el prototipo o la parte que vamos a probar, ¿no era?, cumple con los estándares o con la calidad especificada. O sea, cuando hablamos de un producto, ustedes van a ir a proyectos con un producto, un prototipo convertido en un producto ya. Allá le van a dar los toques finales. Para nosotros hacer las pruebas y test, en ese sentido, lo que hacemos es averiguar, ¿no era?, que estos productos van a cumplir con estándares. Siempre hablamos de estándares. Y con calidad, la calidad que se especifica, o sea, es los requerimientos que nosotros le dimos y con lo que espera el cliente. Esa es la calidad. Entonces, básicamente nosotros hacemos pruebas para eso. Se pueden realizar durante el desarrollo, o sea, eso es lo que nosotros denominamos pruebas preliminares. Ahora estamos en desarrollo del prototipo, por lo tanto nos toca hacer pruebas preliminares, ¿no era?, después del desarrollo del producto o de la completación, de la integración completa de los circuitos y convertirlo en un prototipo. Entonces hacemos las pruebas finales, que se le llaman así porque son las pruebas finales del prototipo. Vamos a ver más adelante en qué consiste esto. Y también las pruebas que se realizan durante la vida operativa del prototipo convertido ya en un producto, que son las pruebas ya que le llamamos pruebas de mantenimiento. Aquí también se le liga, por ejemplo, cuando se lanza un producto ya al mercado, para uno poder mantener, o sea, dar los estándares de calidad, uno tiene que llevarse de lo que el mercado le exige. Entonces, hay una serie de pruebas que se le pueden hacer a los productos luego de que ya están en fase operativa, en producción, y ahí entonces vienen las mejoras y la fase de cambios, y esas son las pruebas de mantenimiento. Hay dos formas entonces para nosotros realizar pruebas. Una es de forma manual y la otra es de forma automática. En la forma automática se utilizan equipos especiales para poder hacer los test o las pruebas.
O sea que un prototipo, de alguna manera, de un sistema, un circuito, de un equipo, de lo que sea, se le van a hacer pruebas tanto manuales como automáticas. Cuando ya están en producción muy alta, o sea, una producción muy alta, las pruebas manuales no, o sea, cuestan mucho, son muy costosas y por ende entonces a veces los manufacturadores tienden a automatizar lo que tiene que ver con las pruebas y entonces se utilizan unos equipos especiales para eso. Pero hay dos formas de hacerlo. La que nosotros vamos a llevar a cabo en esta etapa de prototipado, o sea, de hacer prototipos, serían las pruebas manuales, que van a implicar que una persona va a utilizar instrumentos de prueba y va a realizar las medidas a una unidad, en este caso a las partes del prototipo o al prototipo. ¿Y qué se va a hacer con esto? Bueno, se va a determinar si está operando bajo las especificaciones, bajo los criterios que nosotros elegimos, bajo las características que al principio habíamos definido que debería tener la idea que nosotros teníamos en mente. Y también con ello, con esta prueba, vamos a determinar si hay algún error y dónde se podría encontrar ese error. Para eso es que nosotros ejecutamos las pruebas. En este caso, las pruebas manuales, que son las que vamos a estar ejecutando nosotros ahora. Las pruebas manuales, ¿no eran? Para comprobar que la parte a probar cumple con las especificaciones que se requieren, se pueden realizar en tres fases. Por ejemplo, la primera es, usted por ejemplo tiene su parte del circuito ya armado, ¿verdad? Como decimos nosotros, está ensamblado. Entonces usted debe de, sin aplicar alimentación, ¿okay?, comprobar primero continuidad y después aislamiento de los componentes, ¿verdad? Los componentes y de las pistas. Usted va a probar si las pistas tienen continuidad una con otra, ¿ok?, donde se espera. Y si, por ejemplo, hay aislamiento, dos pistas que no pueden estar pegadas, también se puede probar que las pistas no estén pegadas donde no deben, que los componentes no estén pegados uno con otro. Ese tipo de observación y medición se hace con pruebas de continuidad y aislamiento. También se prueban todas las terminales a tierra. Eso es sin alimentación. Usted toma un medidor de continuidad y simplemente prueba cada terminal a tierra o cada terminal de los circuitos integrados, de los... La segunda fase, entonces, después de haber hecho las observaciones y las mediciones de continuidad y aislamiento, son es aquella fase donde nosotros conectamos la unidad a la alimentación. O sea, ya con la unidad vamos a probar con ella conectada a la alimentación. Y aquí vamos a realizar lo que son las medidas de tensión, ¿verdad?, y las de señales. O sea, vamos a estar midiendo si la alimentación que se le coloca a la parte del circuito o al prototipo, ¿verdad?, están llegando correctamente las tensiones a los puntos donde debe llegar, donde debe existir un voltaje predeterminado. Entonces se hacen las pruebas de medidas de tensión. También aquí, en esta parte, con el equipo, con la unidad conectada a la alimentación, también se pueden realizar las pruebas de señales, y es que depende de qué tipo de circuito estemos utilizando, también se le inyectan señales de cualquier tipo. Ya ustedes saben, pueden cambiar las señales, pueden ser con un generador de frecuencias. En ese caso cambia la frecuencia, la amplitud, ¿verdad?, y el tiempo, como ustedes quieran. Cualquiera de las partes fundamentales que componen a la frecuencia, pues pudiera ser modificada, y se trata con un generador, se le inyecta la señal. También hay, para los asuntos digitales, lo que son generadores de pulsos. También se puede inyectar información con generadores de pulsos. Y hay para sistemas de radiofrecuencia, también se pueden generar señales específicas, ¿no?, que pueden cambiar en amplitud, o pueden cambiar en frecuencia, o pueden cambiar en fase. De todas maneras, cualquier
tipo de señal que necesite el circuito, pues en esta segunda fase, con el circuito alimentado, se puede aplicar en las entradas de vida, ¿verdad? Se comprueban entonces que las salidas de la unidad tienen los valores correctos, o sea, tanto en tensión, corriente, si es posible, o cualquier tipo de medición. Si hay que medir frecuencia con un frecuencímetro, se mide. Cualquier tipo de valor se debe medir, ¿verdad?, para identificar si es un valor correcto. También aquí se identifican las formas de onda de las señales, cómo se espera que haya sido modificada, o cómo se espera que haya sido procesada, o cómo debe salir la señal que se inyecta en las entradas, ¿verdad? Aquí también se miden ciertos puntos claves del circuito, tanto valores de tensión como formas de onda. Por eso ustedes ven que en la mayoría, los que han visto planos de equipos de audio, de video o de cualquier otro equipo que pudiera tener esta disponibilidad, ven que en ciertos lugares del circuito, ¿verdad?, tienen unos puntos que indican qué valor de tensión se espera ahí, ¿ok? También hay puntos donde hay unas gráficas que muestran cómo debería ser la señal, y esos son los puntos de prueba, son los puntos claves del circuito. Por lo tanto, ustedes también pueden, en su definición de pruebas, en su planteamiento, identificar cuáles son los puntos más importantes que deberían de poderse medir. Entonces, estas medidas generalmente utilizan medidores a multiescala, uno le llama multitester, como ustedes quieran llamarle, ahora, y osciloscopio y cualquier otro instrumento también. Hablé de generadores y demás. Básicamente esto es con la unidad conectada, ¿no?, a la alimentación, y esta parte, vamos a decirlo así, se queda posiblemente en lo que sería la parte de pruebas preliminares, ¿no? Ahora, porque por ejemplo la tercera fase también se podría utilizar para pruebas preliminares, pero está más enfocada a pruebas finales, ¿ok? La tercera fase, con la unidad conectada, se van a realizar las pruebas de funcionamiento real. ¿Esto qué va a implicar entonces? Esto implica que se va a comprobar los requerimientos del prototipo o de la unidad bajo prueba cuando ésta está puesta en marcha, puesta en operación durante un tiempo y en condiciones específicas. ¿Ok? Por eso les digo, esta fase está más adaptada a lo que es la prueba final del prototipo a específicamente pruebas preliminares, pero sí es posible aplicarla a pruebas preliminares, pero está más enfocada en lo que son las pruebas finales. Esas son las tres pruebas, las tres fases de la prueba manuales que pudiéramos estar ejecutando, ¿no? Muy bien. Planificación entonces de las pruebas manuales. Fíjense que todo lo que estoy básicamente no le estoy mostrando nada, porque esto es fundamentalmente el concepto, lo que hay que tener bien claro. Hablar de test y hablar de pruebas, este es un campo muy amplio. Ustedes tienen un libro ahí que les había dado, que es de Introducción a la Ingeniería, donde también ahí están cómo se hacen las pruebas, los ensayos, cómo se planifica esto. Ahí están en un grado básicamente de cálculos y de estadísticas y de probabilidades y demás. Es algo un poquito más profundo. Aquí lo que estamos es conceptualizando para que ustedes tengan una idea. Estoy seguro que han hecho muchos de ustedes pruebas, pero no saben específicamente qué es lo que hacen o por qué lo hacen. Por eso estamos haciendo esta conferencia, para que ustedes tengan claramente el concepto de pruebas. Esto es fundamental porque, aunque muchos de ustedes no se vayan a dedicar a la parte técnica, pero sí deben comprender el hecho de cómo se hacen pruebas, incluso esto, porque esto le ayuda a hacer los llamados troubleshooting o identificar fallas y averías en los dispositivos. Por eso es importante esta fase de la cual
estamos hablando. Entonces nosotros estamos adaptando ahora la planificación de pruebas manuales a lo que tiene que ver con la verificación del prototipo o de partes del prototipo en las llamadas pruebas preliminares y pruebas finales. Entonces, ¿en qué se basa la planificación de las pruebas manuales? ¿Verdad? Se basa en que nosotros debemos crear una lista de todas las funciones importantes y las características de los elementos que componen la unidad bajo prueba. O sea, esto es algo esencial. Se hace una lista de todas las características, de todas las funciones, especificaciones que nosotros hemos dado en el planteamiento de la idea, a las cuales nosotros deberíamos enfocar las pruebas, porque esta prueba es la que nos va a garantizar que lo que nosotros diseñamos, ¿ok?, va a cumplir con los requerimientos para que funcione realmente como se espera. Entonces, hay que crear una lista de todas las funciones importantes y las características de los elementos que componen la unidad bajo prueba. Y esto sale, como les digo, de la parte inicial, donde hablábamos de las especificaciones y de lo que esperábamos nosotros de poder cumplir con el prototipo, con el diseño. Luego de esto, vamos a tener algo en lo que se basa también es la planificación, es en tener a mano los instrumentos de prueba para poder ejecutar las medidas. ¿Ok? De nada sirve que planifiquemos las pruebas, que digamos todo lo que podamos hacer, ¿ok?, y no podamos entonces tener a mano los elementos de instrumentación. En este sentido, uno dice, bueno, pero profesor, yo no voy a tener un osciloscopio a mano, eso yo no tengo cómo comprar uno y no tengo un osciloscopio a mano. En realidad no se espera que ustedes tengan un laboratorio de pruebas, ni se espera tampoco que tengan todos los instrumentos a mano, ¿ok? Pero sí, dentro de sus recursos, ustedes deben de prever con qué recursos cuentan, de este modo, estamos hablando de instrumentación, con qué recursos cuentan o cuáles pueden solicitar, por ejemplo, permiso para hacer mediciones en los laboratorios de la universidad, o identificar si alguien tiene algún instrumento que le pueda ceder en calidad de préstamo para realizar una prueba que usted haya planificado. Entonces, es importante tener a mano los instrumentos de prueba necesarios para realizar las medidas especificadas con anterioridad, ¿ok? Con anterioridad, o sea que hay que pensar en los instrumentos en el mismo instante en que se están definiendo las pruebas. Luego también otra parte es detallar los puntos específicos del circuito donde se harán mediciones. Acabamos de hablar de ello como puntos clave. ¿Ok? Por lo general, muchos de ustedes realizan pruebas, pero es simplemente ver si tiene alimentación, si están los 5 voltios, los 12 voltios ahí, y eso es lo único que hacen. Eso no es las mediciones que se esperan. Deberían identificar puntos clave de las partes importantes del prototipo y con ello entonces identificar las mediciones que se van a hacer en esos puntos. ¿Okay? Eso hay que detallar. Crear una lista entonces, ¿verdad?, de las pruebas requeridas, iniciando con aquellas que se van a realizar antes de conectar la alimentación, después con las que se van a hacer cuando esté alimentado el circuito o la parte del circuito, y finalmente con las que necesitan que se aplique algún tipo de señal en las entradas para ser realizada. ¿Okay? Entonces, para llevar a cabo una planificación documentada, o sea que es lo que le pedimos a ustedes en clase, nosotros le estamos pidiendo algo básico, y es, por eso está en la guía que les doy, que es lo básico que se necesita. Entonces yo voy a explicar un poquito de qué es lo básico que se necesita para que cuando ustedes hagan la planificación, pues inmediatamente sepan qué es lo que tienen que hacer. Lo primero es la definición de la prueba. Recuérdense que arriba dice que hay que crear una lista de las funciones importantes, que hay que tener a mano una serie de ideas de cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar,
Hay que detallar cuáles son los puntos que podríamos estar probando, y hay que crear una lista de la prueba. Entonces se hace la lista de la prueba. Pero cuando tengamos eso a mano, para cada prueba nosotros tenemos que definir, ¿ok? Hacer la definición de la prueba. Y debemos decir, ¿en qué consiste esto? Bueno, consiste en poder describir qué prueba se va a realizar, ¿ok? ¿Cuál es la prueba que se va a realizar? Y la parte del circuito donde se va a realizar esta prueba. La definición de la prueba debería decir qué prueba se va a realizar y cuál es la parte del circuito donde se va a realizar la prueba, ¿ok? El escenario, hay un escenario que crear, hay un escenario o una configuración de prueba que va a consistir en que en describir cómo se va a realizar la prueba, ¿ok? En ello nosotros vamos a tener los voltajes de alimentación aplicados, o sea, ahí debemos de decir cuáles son las tensiones que vamos a aplicar, las tensiones de alimentación, claro está, al determinado circuito o el prototipo, cuáles son las señales que vamos a aplicar, ya le expliqué, le indicaba más atrás qué tipo de señales y cómo, los instrumentos que vamos a utilizar. Aquí también en la configuración de pruebas se indican cuáles son los instrumentos, cómo van a estar colocados esos instrumentos o dónde, ¿no era? En los puntos de medición, etcétera, y cualquier otro detalle que pueda indicar claramente, ¿no era? La secuencia de cómo se va a realizar la prueba. Todo esto va en el escenario descrito con palabras, ¿ok? Y luego de eso, entonces usted puede agregar imágenes o una imagen o varias imágenes, como usted lo considere, que indiquen cómo van a estar conectados o interconectados los elementos de la prueba, el circuito bajo prueba, los instrumentos de medición, ¿ok? O cualquier otra cosa que se le agregue, porque a veces también, aparte de lo que es los instrumentos y también el circuito bajo prueba, también hay que poner elementos adicionales, cargas, elementos de variación, de atenuación y además, y cosas demás. Entonces, todo eso debe verse cómo va a quedar interconectado cuando ustedes describen el escenario y muestran una imagen de cómo debería quedar el escenario de prueba. Luego de haber hecho eso, y acuérdense que estamos hablando de la lista de pruebas, usted elige la primera según su importancia, lo que sea, y va haciendo cada uno de esos detalles. ¿Ok? Entonces, los resultados esperados consisten en lo siguiente: hay que predecir y o especificar cuáles deben ser los resultados que se obtengan en las mediciones. ¿Ok? Aquí dice que yo como ingeniero pienso que debería obtener con las pruebas que voy a realizar. Aquí se van básicamente a poner en anotaciones los valores aproximados en las mediciones, cuáles características se esperan de las señales, ¿verdad? Y cuál debería ser el comportamiento del circuito cuando yo realice la prueba. ¿Okay? Todo esto puede incluso ser basado en cálculos. Usted va a trabajar con un amplificador, usted puede realizar en base a la propuesta del escenario, ¿verdad? De alimentación, voltaje, frecuencia, lo que sea. Usted podría calcular el valor de amplitud o de ganancia de un amplificador bajo su criterio de fórmulas y vamos a decir que obtener los valores aproximados o predecir cuál debería ser la ganancia. Entonces, con eso usted ha hecho lo que se llama identificar los resultados esperados, ¿ok? Bajo el alegato de utilizar cálculos o cualquier tipo de formulación para eso. Y aquí se habla de eso, de cuáles serían los resultados que se esperan en las mediciones que se van a realizar, según el escenario que se ha planteado. Luego de nosotros poder dar esos detalles, ¿no era? Procedemos a la parte de ejecución de resultados reales. Ejecución y la obtención de los resultados reales, ¿no?
Aquí en esta fase, en esta parte, consiste básicamente en ejecutar las pruebas según el escenario que se ha planteado, ¿verdad? Y documentar los resultados reales obtenidos en las mediciones. Es importante que la definición esté clara. Es importante que el escenario descrito y mostrado en una forma de configuración de interconexión de los componentes esté bien claro e identificable. ¿Por qué? Porque esas mismas pruebas deberían ser llevadas a cabo por otra persona, por cualquier otra persona, y si la ejecuta tal y cual como se muestra o como se dice en el escenario, se describe, los resultados deberían ser iguales o similares a lo que se obtengan aquí en la ejecución de los resultados. Entonces, por eso es muy importante el hecho de que todo sea claramente definido, ¿ok? Entonces, aquí lo que se hace es que se ejecutan las pruebas según lo planteado en el escenario y se documentan los resultados reales obtenidos en las mediciones. Para esto entonces se pueden utilizar, ¿ok?, para llevar en apoyo a la obtención de los valores de los datos, de los resultados, se pueden llevar a tablas o se puede tabular, se puede llevar elementos de tabulación, los datos, ¿verdad? Y con esto entonces pues se va a ayudar a lo que sería la visualización de los datos y la siguiente fase, que es la fase de análisis de la prueba. En esta fase de análisis de prueba, después de haber documentado la ejecución de la prueba real, pues el análisis de la prueba es entonces identificar el comportamiento real de la unidad bajo prueba, expresando el criterio del analizador, o sea, de quien analiza los datos con respecto a los datos obtenidos, basándose en que en valores numéricos para indicar el éxito o fracaso de la prueba. Le digo esto porque muchas veces dicen, funcionó, probamos el amplificador o el switch de potencia y funcionó, y eso no es un análisis de prueba y no demuestra ningún resultado. El que sea exitoso o que sea fracaso para un ingeniero tiene que ser demostrable con números, ¿ok? El tanto por ciento, la cantidad de veces, de asuntos fallidos o con éxito, o obtención de valores o promedios. Cualquiera de esos datos pueden dar al traste con el análisis de los resultados, y con ellos nosotros podemos decir qué tan exitoso, ¿ok?, o fracasado fue la prueba. Con eso yo puedo decir si, por ejemplo, yo puedo integrar mi parte del prototipo al prototipo, ¿ok?, o si tengo que modificar algo porque las mediciones no fueron lo que se esperaba. Entonces, esta fase de análisis es muy importante, pero no se espera que usted diga que funcionó o que no funcionó, porque aquí se espera que usted analice los datos y diga con su criterio de ingeniero, numéricamente, ¿ok?, cuál es el resultado de éxito o de fracaso de la prueba. Basado en eso, ahí se termina, se concluye cada una de las pruebas que están en la lista, pues debería concluir con estas fases que nosotros hemos explicado hasta aquí en la planificación de la prueba manuales. Aquí vemos unas imágenes de lo que sería unos símbolos utilizados en los escenarios, en cómo mostrar las interconexiones de los elementos en los escenarios de prueba, ¿ok? Aquí hay uno que dice que la comprobación de la fuente de alimentación se realiza, ahora, en este caso esta fuente se utiliza con elementos, instrumentos de medición de voltaje, instrumentos de medición de corriente, instrumentos de verificación de señales, que es el osciloscopio, que utiliza una carga variable para poder hacer
las mediciones y que utiliza también otra fuente variable a la entrada que también sirve para modificar los parámetros de entrada de la unidad a probar, y al final la carga para también variar lo que sería la carga, el consumo, básicamente el elemento cambiante de lo que sería en la salida la unidad a probar. También hay unos ejemplos ahí de una prueba de un amplificador, ¿okay? El amplificador conectado con un atenuador, un generador de señales, una carga, y el elemento de medición aquí solamente es el osciloscopio. Y en la misma forma, en la B, también tenemos otra configuración de otro escenario donde no actúa el atenuador, ¿okay? Pero sí actúa una resistencia variable que podría también hacer las fases de atenuación, pero es una configuración diferente. El primero podría ser un atenuador activo, mientras que este es un atenuador pasivo en la parte de la resistencia variable que tiene. Y cómo se hace la medición con el osciloscopio. Esos son algunos de los escenarios, ¿no?, que se pueden poner como imágenes cuando se hace la descripción de los escenarios de prueba. Básicamente hasta aquí llega